Bienvenidos a la revista Ecuatorianos en USA. Les damos la más cordial bienvenida. Yo soy Mario Ayala y les invito a seguirnos en Facebook, Instagram y YouTube como Ecuatorianos en USA. Nuestro agradecimiento al Ancon Club de Los Ángeles por cedernos sus instalaciones para esta entrevista. Nos acompaña también el señor Patricio Vázquez, vicepresidente del Club Ancon, y como ustedes conocen, él es experto en Income Tax. En esta noche nuestra invitada es autora, editora, activista, entre otras cosas. Nació en Ecuador, está casada y tiene 2 hijos. Como escritora, ha escrito muchos libros. Como editora, ayuda a cumplir los sueños de los escritores. Para esto fundó la editorial GEL, que significa Jóvenes Editores Latinos, que ayuda a editar y publicar libros. Como activista, su mayor preocupación son las personas en necesidad del Ecuador, de Estados Unidos y del mundo. Ella es Miriam Urbano. Buenas noches, Miriam. Gracias. ¿Cómo Bienvenida. estás, Mario? Qué gusto. Estamos con Miriam y gracias por aceptar esta conversación. Gracias a ustedes. Patricio, muchísimas gracias por permitirnos estar en tu casa. Gracias, Patricito. Miriam, usted nació en el Ecuador. ¿En qué parte? En la provincia de Los Ríos, el lugar más bello de todo el Ecuador. Ventanas. No, eso está en Riobamba, eso está en No, está en Ventanas. ¿Su primaria en dónde estudió? Estudié en la escuela Adolfo Jurado González, de ahí mismo, del Cantón Ventanas. ¿Y la secundaria? En el colegio Ventanas, que el día de hoy es Ventanas, pero en esa época se llamaba Señoritas Ventanas. Esto no va a ver su esposo, así que tranquilo. Ok, no mires, esposito. ¿Alguna travesura de primaria, de secundaria que dice, sí me arrepiento? Arrepentirme, no me arrepiento, pero sí eran travesuras que no sabía yo que tenían un impacto tan grande en ese momento y que uno mira ahora que ya está adulto y que hace las cosas y dice, Dios mío, pero ¿en qué andaba yo? Imagínense que encerramos prisioneros a todos los profesores del colegio. Ya fue una mini huelga, ¿no? No, era más que una mini huelga. Wow. Eran cosas serias, o sea, si hablamos en términos técnicos, era un secuestro lo que estábamos haciendo. Pero en esa época teníamos todo 12, 14, 15, 16 años. Ellos sabían que teníamos nosotros un buen propósito. Entonces yo estudiaba en el Colegio Señoritas Ventanas, que utilizaba la dependencia de la primaria. Entonces en la tarde era la secundaria, en la mañana la primaria. Y lo que queríamos era un espacio para nuestro propio colegio. Ya. Entonces decíamos, pues la mejor manera es presionar a estas personas de lo que no hay remedio. Bueno, la historia larga, yo no tengo nada que ver con eso, pero el día de hoy el Colegio Ventanas tiene su propio espacio. Usted estaba después de la dictadura. No, claro, ¿Con después qué de la gobierno? dictadura. ¿Con qué gobierno? Estuve con el gobierno de Jaime Roldós Aguilera. No, pero este acto vandálico, perdón, este acto rebelde. Con Jaime Roldós Aguilera. Fue el primer presidente después de la dictadura. Claro que exacto. Sí. Yo creo que en la dictadura no lo hubiéramos hecho. Claro, no se podía. Sí, pero después ya sí se pudo. Miriam, ¿cuándo descubrió su amor por la literatura y la escritura? Siempre he estado involucrada con lo que es la educación. Escuela y colegio. Escuela y colegio. Pero realmente no sabía que tenía ese amor tan grande por las letras, ¿no? Pero, por ejemplo, en Ecuador yo entraba y salía de las cárceles o de la cárcel, porque me iba allí, en Ibarra, por ejemplo. Perdón, ¿por estos actos vandálicos que hacía en el colegio? No. Otra cosa? Ay. Pregunto nomás. Por otra cosa. Déjeme explicar, por favor. En Ibarra, las mujeres que no tenían a nadie fuera y tenían que estar en la cárcel por cualquier situación, les permitían llevar los niños a la cárcel. Claro. Entonces ellos estaban con su familia ahí. Pero yo me preguntaba, Dios mío, ¿y estos niños la escuela, la educación? O sea, ¿cómo se van a desarrollar en ese ambiente? Donde es un ambiente pues que se llama cárcel por una razón, ¿verdad? Porque está totalmente restringido. Entonces yo pedía permiso y entraba a la cárcel a enseñar. Ya. Entonces yo entraba, enseñaba a los niños a escribir, me encantaba que escribieran historias, pero que ellos escribieran historias, no yo. Pero ya venía eso, ¿no?
Llegué a Estados Unidos con la idea, primero porque... No sea malito. Ay, perdón. Hasta ahí nomás. Ya. Vamos, dale, terminemos con el Ecuador. Ok. Después nos metemos acá en Está Estados bien. Unidos. Después cruzamos del charco. ¿Cuál fue su primer libro que leyó? El primer libro que leí fue Huasipungo, todavía lo tengo. Jorge Casa. Está muy gastadito porque lo presto, pero ese fue el primer libro que leí. Y de ahí yo pienso que tomé muchas de las iniciativas que yo he tomado a favor de lo que es el pueblo. O lo influye a uno increíblemente cuando uno lee un libro por primera vez y te pega. Porque uno lee libros, pero no entra en la historia Claro. del ¿Hasta libro. qué punto le impacta a uno, no? Exacto. Ese libro me impactó de tal manera que yo decía, ¿hay tanta injusticia en el mundo? ¿Hay el poder es de tan poquitos? Y sin embargo, los que somos más sentimos que no tenemos fuerza. Correcto. O sea, que no tenemos ningún poder. Que el que está en el poder, a pesar de que es uno, o que digamos que son 500, nosotros somos 15 millones de personas y aún así nos sentimos sin poder. Y creo que eso fue lo que me impactó también de la escritura. De Jorge Casa, ¿verdad? Claro, de la idea de que con una pluma puedas reflejar la historia de un pueblo. Perfecto. Jorge Casa fue la persona que le influyó en la literatura. Muchísimo, muchísimo. Y aparte de él, ¿algún otro escritor? Bueno, aparte de él, ya después como que desperté como mujer también, entonces comencé a ver y a decir, bueno, ¿y por qué Ecuador tiene tan poquitas mujeres escritoras en esa época, verdad? Pero comencé a ver mujeres que se identificaron con la escritura en otros lugares, a pesar de que no era su espacio y su tiempo, entre comillas. Por ejemplo, Sor Juana Inés de la Cruz en México, o Isabel Allende en Chile, o personas que comienzan a escribir cosas que, entre comillas, no deberían haber escrito porque eran mujeres. Ya. Y entonces le abren el espacio a uno, le permiten. Por eso es tan importante para mí como mujer o como inmigrante o como minoría en Estados Unidos, abrir el paso para que otras digan, no, por ahí, ese paso ya está abierto, o ese camino ya está abierto, yo ya puedo pasar por ahí. El mismo hecho de escribir un libro y publicar un libro era prohibido en mi mente. Correcto. Para cuando yo comencé, o sea, es que era algo imposible, algo que jamás me hubiese yo imaginado que yo hubiera podido escribir un libro y publicarlo. Pero en el momento en que yo lo hice, era como que, mira, si yo lo hice, tú también puedes. Y eso es lo que estamos haciendo. En esa época, mucho mayor que usted debe ser, la doctora Violeta Luna también escribió muy bonito, ¿no? Sí. ¿Y sabe qué? Me la refirieron hace poco, justamente me la refirieron. Me parece que en algún momento vi algo de ella, pero en algún momento leí porque ella fue profesora de una hermana mía. Entonces mi hermana nos metía por los ojos a la doctora Violeta Luna. Muy buena, ¿eh? Qué bueno. ¿En el Ecuador usted escribió ya algún libro o todavía no? No, en Ecuador no escribí ningún libro, solamente tenía la influencia que apenas me estoy enterando. Es increíble, tal vez yo como que estoy un poquito atrasada en todo lo que es mi propia vida, pero llegan estos momentos en donde yo digo, de allí vengo, de eso me influyó. Y por ejemplo, te cuento una anécdota cortita de mi vida. Mis padres eran olvídate de escasos recursos, no habían recursos, o sea, menos que escasos recursos. Y mi papá y mi mamá nos dejaban cuidando una caja de tomate, que ahí se vendían, el tomate se vendía en caja de madera, vendiendo tomates. Y había un señor que, a propósito, le mando saludos hasta Ecuador, en Ventana, se llamaba Simón Cordero y tenía una carnicería. Y en la carnicería utilizaban el papel periódico para envolver la carne. Claro, así se vendía. Claro, aquí no. Aquí la gente que me escucha dice, no, pero el papel periódico tiene tinta y plomo y etcétera. Pero allá así era. Y yo recuerdo que le pedía yo a Simón Cordero que me prestara los pedazos de periódico, porque ya lo parten, lo cortan en pedazos. Y mientras yo estaba cuidando los tomates, estaba leyendo. Luego iba y cambiaba ese pedazo de periódico por otro y traía otro. Varias veces se robaron los tomates de la caja porque me metía tanto en lo de la literatura que cuando acordaba era como que había un plato menos de tomate. Pero de esa manera comenzó como ese amor por la lectura, de ese amor por la escritura y de saber que uno puede comunicarse y llegar a otros a través de un libro.
sus papás, papá o mamá, o la familia, ¿influyó en algo en este proceso de...? 100%. Y nunca lo reconocí hasta hace poco. Yo creo que hasta hace ni 5 años le di el crédito a mi pobre padre. ¿Pero él supo? ¿Vive todavía? Él supo, sí, él supo, él leyó mis libros, tengo cartas y cartas y cartas que mi papá me escribió. O sea, cartas hermosas. Mi papá tenía una letra manuscrita maravillosa. Como antes, ¿no? De las de antes. Exacto. Y cuando usted me dice su familia influyó, al 100%. Es importantísimo cómo una familia, cómo un padre, una madre influye en lo que un ser humano se va a convertir cuando sea grande. Es increíble, o sea, es directo, es directo. Vivíamos en una casita de caña de guadúa. Y la caña de guadúa, cuando usted la corta, pues le hace los cortes verticales y queda un poco abierta. Entre más pobre seas, más tienes que estirar la caña de guadúa para hacer paredes. Yeah. Ahora quedan unos agujeros de este tamaño en la pared, ¿verdad? Yeah. Y pues entraba el viento, sonaba, o sea, chiflaba el viento cuando pasaban en las noches. Entonces mi papá traía periódico y empapelábamos las paredes de periódico. ¿Qué tiene que ver eso con la lectura, la escritura, la influencia? Teníamos la pared llena de letras, de historias, de noticias de terror, de artículos buenísimos, de noticias internacionales. Yo me considero ser maestra desde que tenía 6, 7, 8 años. ¿Por qué? Porque venía un hermanito y estaba que molestaba. Imagínate, yo la mayor de mi casa. 6 hermanitos más pequeños, mi madre trabajando todo el día, mi padre igual, y yo con esta cantidad de gente ahí a mi lado. Entonces jugábamos los juegos de las letras. Yeah. A ver, ¿dónde dice el universo? Porque el periódico se llamaba El Universo. La primera vez, pues los chiquillos no sabían, pero la segunda vez mi hermanito, que tenía 2 o 3 años, se levantaba con su dedito y decía El Universo. Al pizarrón. El niño ya sabía leer. Al pizarrón. Entonces, mira, la pobreza, la guadúa, la caña de guadúa, el universo, el carnicero, la venta de tomates, el espacio de que yo no tenía nada que hacer sino mirar unos tomates allí, todo eso influyó para que el amor a la lectura sea algo como un escape para mí o como algo que realmente amaba, ¿no? Hacer, sin saberlo, realmente no lo sabía. Es muy interesante hablar de nuestra época. Y hablamos de pobreza, de necesidad y de esas cosas. Yo siempre he dicho y le he dicho a mis hijos y a mi familia, yo vengo de un hogar, no sé si éramos pobres, ricos, no sé, ni me interesa. No. Pero se comían los tres alimentos del día, teníamos donde dormir y eso era más allá de suficiente. ¿No? Y el resto de cosas que por añadidura nos han dado nuestros padres, muy, muy agradecidos, ¿verdad? Pero bueno, usted está muy interesada en que ya lleguemos a Estados Unidos. No, les estaba diciendo que allá no escribí un libro porque era imposible, o sea, jamás, ni en mi cabeza no cabía la idea. Aquí, yo siempre les digo que Ventanas me dio mi cuna, Ecuador me dio la generosidad y las alas para volar. Un gobierno corrupto me las cortó y la comunidad internacional me hizo renacer. Esa básicamente es mi vida. Perfecto. ¿En qué año vino usted para acá? En el 2000. 2000, o sea, tiene apenas 24 añitos. Apenas, no, yo acabo de llegar. 24 años es una vida entera. Le voy a leer parte de su currículum. No quiero entrar en detalles. Porque he tratado de sacar la información suya y hay tanta información que necesitaríamos 3 días para hablar de eso. Entonces, en forma sucinta le voy a leer. Tiene una certificación como profesora ESOL, que significa en inglés para hablantes de otras lenguas, ¿verdad? Que fue otorgada en el Instituto de Lenguas de Oxford. Hoy en la mañana en noticias decían que una ministra, y decían con mucho orgullo, que es graduada en Oxford, o sea, por favor. Asistió a la Universidad Estatal de California en Los Ángeles, donde estudió Administración de Negocios. Como les decía, quiero hablar solo de esta parte de su currículum, porque lo que sí me llama la atención es ese proceso personal que tiene de mejora continua, ¿no? Se ha ido preparando y, bueno,
repito, no quiero ahondar en eso porque nos va a tocar mucho tiempo, y ya mismo quiero que Patricio le pregunte por qué le conoce más, y como ha sido su padrino en muchas cosas, así que sí. ahí me retiro y les dejo conversar, Sí, ¿ok? sí, Patricito le tengo mucho cariño. En esta área ya de estudio, hablemos solo de estudio, ¿qué ha sido lo más relevante para usted? Lo más relevante es haber tenido una profesora ya adulta, o sea, estudiar como niño es una cosa y es maravilloso, pero uno no valora lo que está aprendiendo en ese momento porque no lo puede poner en práctica. Pero cuando yo vine a Estados Unidos, yo ya era una mujer adulta de 30 y no sé cuántos años, y entonces entro a la universidad, inclusive con mi hijo, fui a la universidad con mi hijo, y me tocó trabajar con una profesora de origen de la India, hindú. Y comenzó a hablar acerca de la autoestima y acerca de cómo nos empoderáramos nosotros mismos y cuáles son las técnicas que se pueden utilizar para que un ser humano... ¿Te acuerdas hace un momentito que te dije que 15 millones de personas no piensan que no tienen el poder para derrocar un gobierno de 500, ¿verdad? Bueno, ese casi que es la vida... Como pasa en Sudamérica, ¿no? Exacto. Esa casi que es la vida de todo ser humano, porque uno nace sin saber el poder que uno tiene. Viene esta doctora, tiene un doctorado en ciencias de la conducta, y comienza a hablar de esto. Y yo estoy ahí porque pues necesito mi título, pero una vez que ingreso a esa clase, cambia totalmente mi vida. O sea, realmente es como que te abren una ventana y dices, esta persona eres tú. Y tienes el control de todo lo que tú puedas o no hacer. Pero lo más importante, no puedes controlar a nadie más en tu vida, ni alrededor tuyo, ni en el planeta Tierra, ni en tu casa siquiera. Y eso es un despertar de pensar que yo no puedo controlar lo que él haga aunque esté a mi lado, porque mi trabajo principal es controlarme yo misma primero. Y de ahí nace, yo sé que no se quiere saltar, pero de ahí nace el libro más importante que yo he escrito y que está en 10 países, que es Joven Exitoso. Y lo que esto es 12 técnicas para el desarrollo de tu propia autoestima. Este libro se lo estoy enseñando a miles de niños en 10 países de Sudamérica. Y viene de ese momento del que usted me hacía referencia, un momento importante en la educación de mi vida. Correcto. Esta parte formativa, no hay ni año para comenzar, ni año para terminar. Ni año para terminar. Y conozco personalmente a profesionales exitosos que apenas han tenido la escuela. Han sido profesionales exitosos. No quisiera nombrar específicamente a alguien, pero en general, y en el Ecuador principalmente, Así es. Mucha gente que se ha formado de esta forma, ¿no? Su autoeducación, leyendo libros y llegando más a la comunidad. Usted se ha dedicado a ayudar mucho a la comunidad latina, ¿no? En todas partes, en Ecuador, aquí en Estados Unidos, y en todas partes. Pero lo que más ha buscado es el empoderamiento de la mujer. Sí. ¿De dónde le sale esas ganas? Pues como usted dice, ojalá ni mi esposo ni mi mamá vean la entrevista, ¿no? Pero esas ganas salen justamente de ver a mi mamá en una situación difícil como esposa. Como madre, ella fue la mejor madre del mundo, muy trabajadora, llena de amor, generosa, hasta más no poder. Pero lamentablemente como mujer y como esposa fue muy maltratada, ¿ya? Y entonces de ahí viene una espinita en el corazón de que no es justo, de que sí es cierto que tenemos diferentes habilidades el hombre y la mujer, que tenemos diferentes formas de estar en nuestro espacio en este planeta. La mujer es dadora de vida, por ejemplo. Entonces nunca un hombre va a ser igual a una mujer. O sea, nosotros somos superiores 100%. Por supuesto. Por supuesto, dice. Por supuesto. Por supuesto. Mire, yo pensé que me iba a pensar que era un chiste. No. Y estoy muy de acuerdo. Entonces, ¿cómo es posible que si eso era cierto, una mujer como mi madre pudiera ser maltratada o abusada de tantas formas?
Entonces viene lo otro, que está relacionado con el autoestima, ¿verdad? Yeah. Porque si una mujer sabe su valor, cuando un hombre viene y hace algo que no debe, ella sencillamente pone un stop, un pare aquí y se aleja de la situación, en vez de quedarse a sufrir por algo que no tiene sentido sufrir. Correcto. Entonces, desde ahí viene de que siempre estoy tratando de ver que las niñas conozcan, que sean autoras, que sean oradoras, que tengan el poder de la palabra, el poder, y que sepan el poder que tienen ellas, y jamás para utilizar sus poderes para abusar de alguien. Ni abusar ni ser abusadas. Ni ser abusadas, jamás. Ni abusar de nadie, sencillamente es, yo te dedico, yo te doy el respeto que yo quiero merecer. Y que hasta ahí llega, porque si ahí estuviéramos todos, imagínense, o sea, no sería el mundo que conocemos. Sencillamente respeto es lo que necesitamos, ¿no? Por supuesto. Esta parte de la formación de escritores y luchar por las causas nobles, de gente en necesidad y el empoderamiento de la mujer, esto le ha permitido recibir muchos reconocimientos y premios a nivel mundial. ¿Cuál es el que más le ha impactado? Debe ser algún pequeñito, sí, porque así son, ¿no? Sí. Estuve trabajando de voluntaria. Me encanta el voluntariado que se vive en Estados Unidos. En Ecuador, yo era leona, yo pertenecía al Club de Leones desde los 12 años, pero no había tanto voluntariado como hay aquí en Estados Unidos. Correcto. Yo llegué a Estados Unidos y digo, wow, es que la gente se desvive, aplica, pelea por un puesto de voluntario. Entonces, viendo todas estas situaciones, trabajé como voluntaria en un programa cuya causa era traer a los padres de los indocumentados a Estados Unidos para que se dieran un abrazo y convivieran por 20 días en una visa especial. Y obviamente que se me llenaban los ojos de lágrimas de pensar que tuviéramos que hacer tanto trabajo, tanto esfuerzo, tanta gente, para que una madre viniera y le diera el abrazo a su hijo y tenía que regresarse, porque si el hijo salía obviamente no iba a poder regresar. Estamos hablando de gente indocumentada. Entonces, la comunidad es muy generosa aquí, especialmente aquí en Los Ángeles es muy generosa. Siempre mueves tú algo y te reconocen. Yo realmente hago muy poquito por las organizaciones y siempre me dan un reconocimiento, un premio, algo así, por lo mínimo que yo haga. Entonces, me habían dado muchos premios, pero viene una ancianita que gracias al programa, que no era mío tampoco, pertenece a una organización que se llama CBO Comunitaria, su presidente es Roberto Bravo, y él es el que organizaba todo esto, y yo ayudaba en lo que me dijeran, mira, mueve aquí, haz esto, yo ayudaba en lo que sea. La señora me da un reconocimiento y me dice, gracias a usted he podido abrazar nuevamente a mi hijo, ya puedo morir en paz. Entonces, ese tipo de reconocimientos te tocan el alma, realmente te tocan el alma. Entre comillas, pequeños. Pues yo digo que es pequeño porque el mensaje es extraordinario. Yo digo que es pequeño porque la señora no pertenecía a una organización, a una universidad. Si hablamos del doctorado que me dieron en la Universidad de Salamanca en España, o en Francia, o en la Casa Blanca, como que la gente podría pensar que esos son reconocimientos importantes. Sin embargo, si comparamos la importancia real de las cosas, entre que una madre abraza a su hijo que no ha visto por 30 años y que se iba a morir, decía, ¿no? Sin ver, sin ni siquiera la esperanza de ver a su hijo, realmente podemos ver que en términos humanitarios sabemos cuál es algo que te llegue al corazón. Al igual que la información suya es tan extensa, la cantidad de libros, sí, exactamente igual. Muchísimos libros. Para un escritor, un libro es un hijo, ¿no? Sí. Usted ha sido mamá por 20,000 veces. Muy fecunda. Sí. Háblenos un poco de su más reciente edición. La más reciente edición es este libro, que se llama Casa Bambú. ¿Se acuerdan que le dije de mi casita de caña, correcto, de caña bambú? Pues esta es la casa. Pero ahí nos está mintiendo, porque no es casa bambú, sino ¿de qué es su casa? De caña. De caña. Pero la gente no iba a entenderme caña. Entonces no le puse caña, le puse bambú, porque eso es como que más internet. Pero aquí está la foto. Es moderno, ¿no? Entonces, aquí está la foto y todo. Entonces este libro
que fue muy, 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 muy aceptado por la comunidad, se convirtió en libro bestseller. Qué bueno. Y es una novela que tiene todo lo relacionado con Ventanas y Ecuador y la política que se vivió en el momento, el momento político a nivel internacional, también a nivel local, y las clases sociales y las divisiones de clases sociales que se ven en Ecuador. Esa fue la idea de escribir este libro. Y pues yo le agradezco a todas las personas que lo han comprado, que le han hecho comentarios y que de alguna manera han empatizado con lo que cuenta la autora de este libro, que se llama Pepita Brown. Ya, ¿cómo así? Pepita Brown porque Pepita es un nombre latino, pero Brown porque está publicado en Estados Unidos. Entonces ya tenemos otro nivel. Estamos a nivel Pepita Brown. Qué bonito. Sí. Qué bonito. Usted dice que le gusta ayudar, le gusta ser voluntaria, ha estado preocupada de las mujeres, de los latinos, está escribiendo. ¿A qué hora escribe? El día tiene 24 horas. Eso sí es novedad. Ajá, esa es la novedad para muchas personas. Para la gran mayoría. Para la gran mayoría. Imagínese qué hace usted en 24 horas todos los días. Todos los días tiene 24 horas. Y normalmente la gente duerme entre 6 y 8 horas. Yo duermo un poquito menos. Entonces, si me levanto a las 4:30 de la mañana porque ya no tengo más sueño, ¿qué voy a hacer? En vez de pelearme con el asunto de que no puedo dormir, me levanto y mi computadora. A ver dónde era que iba. Y comienzo a escribir. Entonces, esa es una cosa. La otra cosa a lo que yo atribuyo es que yo escribo muy rápido. Entonces, yo estudié mecanografía y taquigrafía cuando yo era niña. Con esas máquinas de escribir. Sí, hombre, unas pesadísimas, que yo no tenía una, por cierto, era prestada. Miriam Vera de Ventanas, gracias Miriam, hasta el día de hoy te estoy agradecida con todo el alma. Ella era la que me prestaba la máquina de escribir para poder hacer mis tareas. Entonces yo soy, o sea, yo le escribo sin mirar, casi sin pensar. Taquimecanógrafa. Taquimecanógrafa, así es. Entonces yo pienso que esa es una de las cosas que me ayuda muchísimo a ser productiva cuando estoy escribiendo. Ya nos ha contestado la pregunta que le quiero hacer, pero vamos otra vez. Va de nuevo, dice por ahí. Okay. ¿Alguna vez un facilitador decía, cada quien habla o escribe por lo que está pasando ese momento? ¿Cómo está involucrada usted, no solo en este último libro, sino en todos sus libros? ¿Se involucra usted? Oh, sí, al 100%. Yo leo el libro y yo lloro. Y lo vuelvo a leer y vuelvo a llorar. Y digo, Dios mío. El día de hoy lloré porque vi a una niñita a la que le acabo de mostrar. Una niñita que se parece mucho a mí cuando yo tenía 12 años. Y el día de hoy es una gran oradora, pero una oradora fantástica de Ventanas, y asiste a la misma escuela primaria donde yo asistía. O sea, esa escuela ya trae alguna vitamina especial ahí, ¿verdad? Ya. Allí nacen. Ya. Entonces yo regreso después de 30 años y comienzo a trabajar con los niños de la escuela donde yo me gradué a propósito. O sea, ese fue un propósito que yo tenía que cumplir. Siempre, porque uno dice, yo siempre he escuchado decir esto de que si a mí me hubieran ayudado, ¿verdad? Si yo hubiera tenido esa oportunidad. Entonces yo dije, voy a ver si es cierto, voy a darle la oportunidad a los niños de mi escuela a ver qué pasa. No, hombre, esos niños que ya son jovencitos, oradores, escritores, poetas, talleristas, van a ir ahora el 20 de abril, nos vamos todos en un bus que nos donó la alcaldía de Ventanas a Piura. Y los niños van a ir allá a dar talleres ¿sobre qué? Sobre el autoestima a los niños de Perú. Entonces tienes razón, algo tiene esa escuela que es una cosa maravillosa. Martin Luther King decía, mejor dicho, hay una anécdota de Martin Luther King. En algún momento fue a una escuela y les ofreció a los niños, ¿no? Becas, les ofreció un sinnúmero de cosas. Y de esa escuela, que en años anteriores no habían salido profesionales, comenzaron a salir profesionales. O sea, es necesario que se motive a la gente, que se influya en ellos, ¿no? Hablando del Ecuador, uno sale del Ecuador, pero Ecuador no sale nunca de uno, ¿verdad? Nunca. Dando gracias a Dios somos ecuatorianos. Sí. ¿Qué ha escrito usted sobre el Ecuador? Esta.
esta novela. Esta novela es Ecuador, esta novela es Ventanas, esta novela es las clases sociales, es el huasipungo mío. Yo también tengo mi propio huasipungo y este es la lucha constante, pero lo más importante de este libro es un misterio. Es el misterio más grande que no se ha podido descifrar hasta el día de hoy en toda la historia de la humanidad. ¿Cómo es posible que una persona sin recursos pueda tener éxito en la vida? ¿Cómo es posible que una madre que no tiene un ingreso, que trabaja 12 horas, que es abusada en el empleo, que no tiene vacaciones, que no tiene seguro médico, logre educar a 6, 7 hijos y todos ellos con títulos universitarios y que le haya alcanzado para ayudar a otros niños en la comunidad? Ese es el misterio más grande del planeta, de cómo una persona sale de ese espacio y toma un espacio en la vida para poder ir a ayudar a los demás. Y eso es lo que habla este libro. Todos podemos. De ese misterio tan grande que hasta el día de hoy. Yo siempre digo que yo soy producto de un milagro y que gracias a Dios, porque mi familia mi papá y mi mamá tenían 6 hijos, yo era la mayor, la segunda mayor, porque la primera falleció de desnutrición. Imagínense qué tan grave, ¿no? Y ¿quién le iba a alquilar a una persona que no tiene dinero, que no tiene trabajo estable, con 6 hijos? Imposible que fuéramos nosotros a vivir así como a un lugar respetable para niños. Vivíamos nosotros a la vuelta del prostíbulo más importante de Ventanas. Ese era nuestro lugar de vida. Y frente a nuestra casa y al lado de nuestra casa se vendía todo tipo de drogas. Yo veía el negocio constantemente de la venta y de la compra y de las peleas. Teníamos la máquina grandota esa que toca música, ¿cómo se llama? Una rocola que tocaba 24 horas. Yo me sé todas las canciones rocoleras de Ecuador, pero todas. Usted me pone una y yo se la canto, pero así del principio al fin. Porque la licorera o el bar estaba abierto 24 horas. La cantina. La cantina, 24 horas al día. Entonces, ¿qué tenía yo con mis hermanitos? Sin padre y sin madre, porque acuérdense que los dos estaban trabajando y venían en la noche. ¿Cómo es posible en la vida que yo no tenga vicios de drogas, que no sea alcohólica, que no me haya prostituido cuando eso era lo que yo veía al diario vivir? Ese es el misterio y ese es el milagro. Entonces mi mamá dice que fue porque ella nos encomendó a la Virgen del Perpetuo Socorro, que el día de hoy yo creo en ella al 100%. Si a mí algo me va a pasar, yo digo, Virgen del Perpetuo Socorro, socórreme. Claro. Y ya, con eso yo estoy bien. Así que esa fue la historia de mi Ecuador. Y su mamá también tiene que estarle pidiendo desde donde esté. Siempre. ¿No es cierto? Eso se siente, ¿no? Siempre. Ella está con las bendiciones por eso somos tan felices, tan alegres todo el tiempo, porque mi mamá nos envía bendiciones todo el tiempo. Acá en los Estados Unidos se le dice a las personas que saben de electricidad, saben de albañilería, saben de todo, los multiusos, ¿no? Sí. Usted escribe de todo. Sí. ¿Qué está escribiendo ahora? Pues ahora estoy escribiendo... Porque por lo que veo, perdón que le interrumpo, por lo que veo usted afortunadamente no descansa, ¿no? Entonces, ¿qué está escribiendo ahora? Pues depende de la necesidad. Entonces ahora estoy escribiendo 3 tomos para ayudar a las personas que quieren convertirse en conferencistas por el respeto a la mujer y en contra de la violencia doméstica. Entonces, ¿por qué es importante para mí? Digamos que una mujer es violentada o ha sido violentada y logra zafarse de ese monstruo social que tenemos y escribe un libro. Entonces escribe un libro de cómo yo salí de la violencia doméstica y va y lo presenta. Pero ¿qué pasa con la audiencia? Es una audiencia inactiva, solamente le está escuchando a usted. Correcto. Entonces lo que estoy creando ahora es el libro y los libros de trabajo, para que la persona se haga preguntas y comience a contestar y a identificar, primero, sus fortalezas y segundo, las cosas que todavía tiene que desarrollar para que ellos también salgan de ese
de ese círculo vicioso que es la violencia doméstica. O sea, primero ven sus debilidades para convertirlas en fortaleza. Claro, tienen que desarrollarlas, porque si uno no puede identificar dónde estoy fallando, va a seguir fallando. Si no puedes ver dónde está el hueco, vas a seguir cayéndote ahí. Entonces, en este momento estoy trabajando en 3 tomos, acabo de terminar el primer tomo. Está fabuloso, todas las preguntas que están ahí le va a hacer a la mujer pensar y autoanalizarse, autovalorarse. Y luego, ¿cómo puedo yo desarrollar? Y el libro, lo importante del libro es que una vez que ha identificado todo esto, tiene técnicas de cómo puedo desarrollar esas habilidades que se quedaron como dormidas en mí. Correcto. ¿Ya? Así que pronto los voy a invitar a todos y le voy a traer a Patricito el libro nuevo para que le compre. Para que me compre. Que no le vaya a faltar ninguno. Así que estoy trabajando en eso. Qué bueno, qué bueno. Estamos viviendo la época de la tecnología, que es hermosísima, trae muchísimas ventajas, por lo que usted se levanta a la madrugada y puede aprovechar. Sí. En el Ecuador no se podía, porque la máquina sonaba muy duro, ¿no? Y el candil, imagínese. El candil y era un problema. Era otra cosa. ¿Qué consejo le daría a los jóvenes que se deseen encaminar en la escritura? El día de hoy tuve una reunión con los niños de República Dominicana. Entonces, para el 2025 tenemos el viaje a República Dominicana, donde vamos a estar trabajando con jovencitas que están en el mismo proceso de despertar. La diferencia es que en vez de esperar a que tenga 50 años para despertar a las maravillas que significa ser mujer, que despierten temprano, o sea, que sepan de su valor cuando tienen 12, 14 años. El programa que yo manejo en 10 países de habla hispana está diseñado para niños de 9 a 14 años. Esa es la época donde podemos influenciar de manera positiva a un ser humano. Y cuando usted dice cuál es la recomendación que yo le doy a los jovencitos, ellos me decían, maestra, ¿de qué escribo? Y yo le decía, cierre los ojos y comience a escribir lo que está pensando. De esa manera vas desarrollando la habilidad de, sí, pero es que no me sé las palabras agudas. ¿Cuándo es que se tildan? Olvídate de la gramática, olvídate de la ortografía, solamente escribe tu sensación, tu pensamiento, tu emoción, lo que se te venga a la cabeza en ese momento. Y esa es mi recomendación para todos los niños. Ese músculo que uno desarrolla para escribir, ese músculo es como cualquier otro músculo. Entre más escribas, más fácil va a venir las ideas a nosotros. Entonces los chicos comienzan a escribir, la una escribió su biografía, la otra dice, pero es que realmente no sé. Entonces le dije yo a ella, piensa en lo que haces todo el día desde que te levantas y lo escribes. Eso, le digo, sí, eso te va a dar otras ideas. Y la niña comenzó. Me despierto, me voy a lavar los dientes. Me despierto, me voy a lavar los dientes. Les aseguro, garantizado. Y si no, les regreso el dinero. Garantizado que si esa niña continúa de esa manera, en 3 meses va a estar escribiendo historias maravillosas, poemas maravillosos. Y lo más importante, va a ser capaz de escribir de sus propias emociones. Eso es lo más importante, que puedan escribir de sus propias emociones. ¿Y qué consejos les daría a los papás? Oh, no. A los papás no les doy el consejo, a los papás les agradezco. Porque si no fuera por ellos, como los niños son menores de edad, yo no puedo llegar directamente a los niños. Yo me comunico, todo lo que yo le voy a decir al niño se lo digo a la madre o al padre. Es una comunicación en triángulo. Ellos son los que están conmigo en grupos de WhatsApp de Panamá, o de Perú, o de Ecuador, o de Colombia, o de El Salvador, o de Guatemala. Y yo hablo con ellos como si yo estuviera hablando con el niño. Y ellos le pasan la información. Así que ya le estoy diciendo de una vez. De carambola, ya está la información con ellos. Estamos, este proceso de leer, de prepararse, para mi concepto. Yo era profesor, pero nunca fui maestro, ¿no? O sea, di clases, pero nunca me preparé como en pedagogía y esas cosas que estudian ustedes. Pero creo firmemente que una persona que lee
no tiene problemas en la vida. ¿Por qué razón? ¿Yo qué tengo que hacer para ser un buen estudiante? Leer. Pero si tengo el hábito de la lectura, prepararme para un examen, no hay ningún problema porque me gusta leer y me voy a preparar en eso. Alguna vez en una conversación decía de que a los niños, hasta cierta edad, se les debería enseñar solo a leer y solo a escribir. Y algo de los números, punto. Básico. ¿Qué piensa usted al respecto? No, totalmente de acuerdo, sí. Solamente hay dos materias importantes realmente dentro de la pedagogía y obviamente que mucha gente no va a estar de acuerdo conmigo y respeto. Pero solamente tenemos números y letras. Eso es todo lo que tenemos, no tenemos más. El momento que yo soy una buena lectora y que yo puedo leer rápido, porque es importante saber leer rápido, aprender a leer rápido y a entender y a tener comprensión de lo que uno lee, puedo leer y entender sociales, geografía, filosofía, olvídese, el resto de todas las materias. Entonces estoy de acuerdo con usted, pero el problema del asunto es que, por ejemplo, estoy hablando de mi Ecuador, que ha cambiado muchísimo, ha mejorado muchísimo, regresó nuevamente a lo peor en este momento, pero que tuvo un avance. Hay muchos niños que no tienen libros en sus casas. Están niños como yo que leían el periódico en las paredes, pero hay niños que no tienen ni siquiera el periódico en las paredes, especialmente ahora que el periódico inclusive está muy caro en cualquier parte del mundo, porque la tinta ha subido una cosa increíble. Y el papel también. Y el papel también, porque justamente estamos talando todos los árboles del planeta. O sea, cómo todo va en un solo círculo. ¿Cómo ellos pueden tener el hábito de la lectura cuando sus padres no lo tienen, cuando ellos no tienen libros y cuando van a la escuela como de alguna manera obligados? Entonces vienen los programas alternativos. Mi programa es un programa de educación alternativa para los niños. Yo no le enseño a los niños a leer. Yo los motivo para que ellos lean. Yo no les enseño a escribir. Es más, a mí no me interesa que tengan buena ortografía, porque yo sé que si ellos leen, la ortografía viene como consecuencia de la lectura que están leyendo. De tanto ver una palabra como se escribe en un libro, obviamente el niño va a aprender a escribirla correctamente. Así es. La lectura nos va La lectura nos abre la puerta al resto. A las faltas de ortografía. Así es. Entonces, lo que yo enseño, o lo que yo motivo, o lo que yo hago en 10 países es solamente motivar a que el niño lea sin saber que está leyendo, escriba sin saber que está escribiendo, que sea un orador sin que ese sea la meta. Yo no formo oradores, los niños se convierten en oradores basado en el proceso que tenemos. El día de hoy en Ventanas, saludos para Ventanas si alguna vez nos ven o ven este programa, una bendición para mí, una bendición como persona, como ecuatoriana, de saber que hay 10 niños oradores, pero que todo el mundo se saca el sombrero por esos niños, de cómo ellos se expresan, de cómo escriben, de cómo trabajan. El día de hoy son talleristas certificados que van a otro país a hablar de la autoestima. O sea, van a presentarse en la Universidad Nacional de Piura, van a presentarse en la Municipalidad Provincial de Piura. El alcalde nos prestó el espacio para que nosotros presentáramos un libro que se llama Joven Triunfador. Y de allí ha salido una niña peruana que se llama María Alejandra Parrilla Prado. Y en un año escribió un libro. Y no fue mi propósito. Mi propósito no fue decirle a una niña de 13 años, porque la conocí cuando tenía 13 años, en un año tú me tienes que escribir un libro. Ese es requisito para estar en esta organización. Jamás. Jamás. Sencillamente el proceso te da unos resultados que sencillamente te hacen decir gracias Dios mío. Gracias Dios mío por esta oportunidad que me das. Vale, es todo. Vale la pena. Repito, quiero tocar dos últimos temas, y el último tema quiero que converse con Patricio sobre esta parte ya del apoyo a la comunidad aquí en Estados Unidos. Brevemente, nuestro país está pasando por momentos muy difíciles. No quisiera que hablemos con apasionamiento, sino con lógica. Para nada. Yo digo por mí. El Ecuador está pasando por momentos difíciles. Yo no quisiera culparle a ningún gobierno de
específicamente, sino a todos. A todos. Dicen que el narcotráfico y todo eso viene de ahora. No. Perdón, eso viene desde muchos tiempos atrás. ¿Se acuerdan cuando yo era niña? ¿Dónde vivía yo? ¿Ya? Ahí estaba. Y usted ya vio que había Yo lo vi. que había Testigo, droga. 100%. Correcto. Todo eso se viene dando y estamos heredando y van a heredar nuestras familias todo eso. ¿Qué piensa usted de este problema que está atravesando el país? Lo que yo pienso es que cuando hay un grupo de personas, mira, yo pienso que como lo voy a poner así bien simple, y voy a hablar de la empatía. La empatía es algo muy importante que debe tener un gobernante, que debe tener una persona que tiene el poder de hacer el cambio. Si se juntan 5 millonarios en esta sala, nacieron millonarios, son millonarios, o se hicieron millonarios y ahora son millonarios, ¿cuáles son las oportunidades que ellos estén hablando de las necesidades de una madre? O de los derechos de una empleada doméstica, o de los derechos del señor que recoge la basura en la calle, o de los vendedores públicos y ambulantes. ¿Creen realmente? Puede ser, yo no digo que no, pero chances hay que no están hablando de eso. Están hablando de cómo me voy a convertir más millonario y voy a multiplicar los millones que ya tengo. Y pienso que ese es el problema, que si las personas que están en el gobierno no pueden ponerse en los zapatos del 95% de los ecuatorianos, vamos a seguir en este mismo círculo vicioso que es los millonarios se hacen más millonarios y los pobres se hacen más pobres. Cuando hablamos de un 3% en el IVA o en el impuesto que tiene que pagar la gente, realmente si a mí me dices 3%, yo ni siquiera le hago caso. O sea, realmente es una cantidad mínima. Ni se da cuenta. Ni me entero. La verdad es que ni me entero. Yo doy la tarjeta de crédito y ya, estoy en otra cosa porque tengo muchas cosas importantes que hacer, muchos negocios que hacer. Pero ahí viene la dualidad. O sea, 3% no es nada, pero si no es nada, ¿por qué me lo quitas? ¿Verdad? O sea, si no es nada, ¿de qué te va a servir si no es nada? Sin embargo, lo hacen sencillamente porque tienen el poder, a pesar de que no hubiese sido pues, eso. Las políticas exteriores de Ecuador, cuando se decide pagar la deuda externa en vez de pagar a los empleados públicos que son seres humanos ecuatorianos, es otro error que se comete, porque se pueden negociar las deudas externas con otros países que tienen tu dinero o que tienen tu deuda, pero en ese momento se toman decisiones de las que estoy hablando, de los 5 millonarios que dicen, no, pero es que tú me debes 50 millones, es que tú no has pagado 80 millones. Mira, dejemos esos 80 millones a un lado, hablemos de este otro asunto, ¿verdad? Y no se tocan el corazón para dañar al pueblo ecuatoriano. Sencillamente eso. Si tú pones las prioridades del gobierno, del Banco Monetario Internacional por sobre las necesidades de una madre o de una familia ecuatoriana, yo pienso que no eres un buen gobernante. Estoy plenamente de acuerdo con usted, pero le voy a dar mi criterio. Le estoy entrevistando a usted, no usted a mí, así que lo que yo diga no tiene ningún valor. Si hay 5 personas que están hablando de 95 personas, ellos nos están gobernando y a lo mejor están hablando de un sinnúmero de cosas, menos de nosotros, de los 95. Exacto. Ese es su criterio. Yo también pienso lo mismo. Y así es. Pues, el problema es que cuando sale de aquí uno y se viene acá, se corre el riesgo de que se contamine y sea uno más. Bueno, eso es lo que pasa. Perdón que le interrumpan. Eso pasa, se contamina. No sé qué pasa cuando llegan acá arriba, se olvidaron de todo lo que habían dicho antes. Este es el problema en el Ecuador. Entonces, que me digan un gobernante que no ha llegado de acá, que la gran mayoría viene de aquí mismo. Sí, ¿no? es que son, sí. Es una culta mafia. Pero por acá ha salido uno, al llegar acá, le atontó el poder y nos han hundido. Yo no defendería a ningún gobierno. Ni yo tampoco. ¿No? Ni yo tampoco. De los que hasta ahora
han pasado por nuestro país. Pero sí juzgaría mucho. No Lógicamente defendería, pero sí juzgaría a algunos que definitivamente son una vergüenza. Han sido terribles. Una vergüenza. Han sido terribles y le repito, el problema de llegar acá, el problema de llegar acá al grupo de los que dominan, ¿no? Y se dañan. No viene al caso, y le repito, usted es la que estamos entrevistando. Pero supongamos, le conozco personalmente al señor Guillermo Lasso. Y si usted me decía hace 3 años atrás, ¿por quién votaría? Yo le hubiera dicho por Guillermo Lasso. Excepcional, un excelente banquero. Trabajé en ese banco, le conozco personalmente y vi lo que hizo en el banco por su gente. ¿Qué dudas podía yo tener de que él llegue al poder? Y si usted me pregunta ahora, diría que es una vergüenza que haya llegado mundial a ser presidente de nuestro país. ¿Por qué? Porque llegó y se contaminó. No quiero ahondar en eso porque, les repito, nos vamos a apasionar. Así es. La tristeza sigue. Y quiero concluir con esto, porque quiero que Patricio en los 15 minutos que nos queda, que vayamos rapidísimo. El presidente John F. Kennedy decía que los inmigrantes que vienen a este país a ofrecer algo van a tener éxito. Y los que vienen por ver qué le puede dar el gobierno van a fracasar. Así ¿verdad? Muchos ecuatorianos con este problema que acabamos de conversar están inmigrando para acá y vienen por el sueño americano y se encuentran con la pesadilla americana. Con esto concluimos. Aunque sea una pesadilla, lo que se está viviendo para muchos ecuatorianos que vienen a este país es una mejor pesadilla que lo que se está viviendo en Ecuador en este momento. ¿Por qué? Porque aquí tienes la pesadilla del trabajo, de que tienes que trabajar 12, 14 horas o 3 empleos, o no comer, o comer en un carro a la ligera y enviar todo para Ecuador y las rentas están altas, pero en Ecuador estás peligrando la vida. O sea, en Ecuador estás perdiendo la posibilidad de tener un día mejor. Entonces, aunque, y es triste porque yo igual sigo diciéndole, cuando la gente dice que no, que la inmigración hay que taparla y todo eso, no, ningún taparla. El migrante viene a este país a reactivar la economía del país más poderoso del mundo. Por supuesto. Viene a enriquecer este país con su cultura y sus tradiciones, porque Estados Unidos, no por hablar mal, yo adoro Estados Unidos, pero no es un país que ha sido, que fue fundado en cultura. Este país fue fundado de gente que vino de donde sea, de donde pudo. País de migrantes, ¿no? Es país de migrantes. Cuando es un país de migrantes, quiere decir que Estados Unidos, él mismo, no tiene una cultura específica. Nosotros, cuando hablo de nosotros, hablo de los migrantes, de todo el mundo que vienen a este país. Venimos a enriquecer y a ponerle un toque especial a todo lo que es Estados Unidos. Y esto hablando de cultura. Y hablando económicamente, por ejemplo, México acaba de romper récord en billones de dólares que han trabajado aquí y que los están mandando para México. Y que son legales. Y que son legales. También. En el Ecuador también rompemos somos la segunda fuerza económica del Ecuador de ingresos al país. Entonces, cuando nosotros ganamos ese dinero, la gente diría, no, pero es que lo está sacando del país. No, ya pagamos impuestos. Correcto. Nosotros pagamos el impuesto al gobierno de aquí y ese dinero ya yo puedo hacer con ese dinero lo que yo quiera, ¿verdad? Cuando lo mando a Ecuador, diríamos nosotros, no, pero es que sigue sacando divisas. Al contrario, yo mando ese dinero a Ecuador, o yo viajo a Ecuador, o yo llevo mercadería a Ecuador, y es algo triste que pasa en las economías latinoamericanas, porque uno lleva $1 y se trae 2. Por ejemplo, la compañía de teléfonos, por hablar de algo, va y vende un teléfono en Ecuador y todas las ganancias que ganó Samsung o que ganó Apple no se quedan en Ecuador. Toda la ganancia se viene a los Estados Unidos. Correcto. Las refinerías de petróleo van allá, hacen su trabajo, todas las ganancias. O sea, básicamente lo que estamos dejando allá es el rechazo. El resto regresa a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tenemos una economía mundial y circular. Todo va y todo viene. Lo que pasa en Estados Unidos afecta en Ecuador, lo que pasa en Honduras afecta también a los Estados Unidos. Así que sí, obviamente sí, de corazón, mi recomendación para los migrantes es que si pueden, lo que es casi imposible, pero si pueden venir un poquito más organizados,
para que no vayan a peligrar su vida en una frontera, para que las mujeres no peligren ser violadas en una frontera. Obviamente que es una cosa muy peligrosa, pero que si logran llegar aquí y que si logran sobrevivir en la pesadilla de la travesía para los indocumentados, Estados Unidos tiene una oportunidad para ellos. Porque así como dijo el presidente Kennedy, si vienes aquí a aportar, vas a tener una oportunidad. Y sí funciona. Sí funciona. Estados Unidos tiene un sueño americano que es maravilloso. Miriam, estamos súper agradecidos de haber conversado con usted. Gracias. Enriquecemos un poco más nuestros bajos conocimientos. Le quiero recordar que el día 1 de junio vamos a tener el lanzamiento de nuestra revista en la iglesia de San Esteban, en la ciudad de Monterrey Park, ¿no? Queremos invitarle muy cordialmente a usted. Gracias. Y queremos que por favor le diga a la comunidad que nos acompañe ese día, ¿no? Entre ecuatorianos tenemos que darnos la mano. Claro que sí, mire, eso es sencillamente una nueva iniciativa donde están dando a conocer todo lo que son los ecuatorianos en Estados Unidos. Así que todos están invitados, allí vamos a estar. Muchísimas gracias por la invitación y también felicitaciones. Felicitaciones porque es de lo que estamos hablando, de lo que somos los migrantes. Tenemos ideas, estamos creando, estamos moviéndonos, estamos ayudándonos. Por ejemplo, yo agradecida con ustedes por esta invitación, porque sin esta invitación la gente no sabría de este programa que yo tengo de ayudar o de motivar a tantos niños para que lean y escriban. Entonces, esta oportunidad es muy importante para mí, se las agradezco. Estaré allí el 1 de junio para la presentación de la revista Ecuatorianos en USA. Ecuatorianos en USA. Así que toda la comunidad lista y preparada porque ahí vamos a estar. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a usted. Nuevamente, Patricio, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y en la siguiente les estaremos presentando un nuevo invitado. Y aquí nos vemos. Muchísimas gracias. Buenas noches.